Estamos con el maestro José Luis Trueba y el día de hoy, como lo adelantó Fernanda Familiar al inicio de este programa, hablaremos de los hospicios que se desarrollaron durante el siglo XIX, fundamentalmente en la época en donde Porfirio Díaz era presidente, dictador, ya como quieran ustedes decirlo, pero que tenía por lo pronto este particular interés, ¿o estoy equivocado, maestro? No estás nada equivocado, al revés, le atinaste de todas. Fíjate que a esta cosa de los hospicios es un tema por demás interesante. En México surge la idea del hospicio desde la época colonial por una razón muy simple. Empezaron los sacerdotes a encontrar bebés comidos por perros y ratas. Es decir, como no había dónde dejar al chamaco, dónde abandonarlo de buena manera, dónde dejarlo expósito, pues los dejaban tirados en los basureros y bueno, pues pasaba este horror que era cotidiano. Los pocos que se salvaban eran aquellos que iban a dejar algunos conventos o algún monasterio, donde también no sabían qué hacer con ellos. A raíz de esto empieza a surgir una idea de vamos a salvar a esos niños. Y vamos a salvarlos porque esas personas que los abandonaron solo pueden tener dos tipos de problemas. El primero, y es obvio, era la pobreza, la miseria, que era escalofriante en aquella época. Y el segundo, que era todavía más extraño, era aquellos niños, digamos, de buena familia, de familia decente, que se dejaban en la calle y se abandonaban para conservar el buen nombre y la señoritez de la señorita que no era señorita. O sea, Es decir, perdón, maestro, como lo estaba poniendo, por un lado tiene que ver una cuestión de pobreza y de violencia, porque obviamente eran temas que no se trataban en el siglo XIX, como podía ser la violación, y que ajá, pasaba este tipo de situaciones, y por el otro lado la doble moral de la sociedad mexicana, doble moral que continúa hasta nuestros tiempos, sí, ¿no? En donde, pues sí, por favor, no vayan a decir que a esta bella mujer fue mancillada a partir de sus escarceos con el mancebo. Pues vamos, en ese tiempo creo que era mucho más grave que en este pleno siglo XXI, sin decir que efectivamente en siglo XXI todavía hay lugares en México en donde suceden cosas como las que está diciendo, maestro. sí, no, esa costumbre no se ha perdido. Hay muchísimas casas de adopción que, digamos, el grueso de los niños que hay tienen este origen. Pero fíjate que lo interesante del caso es que al principio se pensó estas casas de misericordia, justo como el Hospicio Cabaña, para recoger a estos niños y darles un futuro. ¿Cómo les dabas futuro a estos niños? Bueno, pues de entrada había que ponerles nombre. Fernanda comentaba al principio del programa que los de Guadalajara se apellidaban Cabañas y los de aquí de México también tenían como apellido el nombre del hospicio en el que habían caído, del fundador del hospicio en el que habían caído. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México era muy común que los expósitos se apellidaran Lorenzana, porque la mayor parte de los hospicios de aquí de la capital estuvieron vinculados con un señor de ese apellido. Ahora, ¿qué les enseñabas? Fíjate, si eras mujer, ibas a dar a uno de estos hospicios, te enseñaban las cosas más importantes de la vida: barrer, cocinar, lavar, planchar y bordar. ¿Por qué razón? Porque el chiste del hospicio es que los benefactores de esta casa de asistencia le hacían el favor al hospicio de conseguirles chamba de servidumbre a las niñas. Pero había en otros casos, y ese es, no sé si más triste o mejor, no tengo muy claro, que estos benefactores de los hospicios iban depositándole a la niña, o a que escogían, no me vayas a preguntar por qué le escogían, si por bonita, por simpática, o por lo que fuera, le iban depositando una lana. Y cuando la niña ya iba a salir del hospicio, a los 15 años, es decir, muy jóvenes las echaban por regla general del hospicio, esa lana no se la daban, sino se la daban como dote al que aceptaba casarse con ella. Entonces, la única manera de poderlas casar era con esta dote que le daban,
y ya con eso, pues más o menos se agenciaban un marido, pues si no presentable, por lo menos menos gacho, pues. No, 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 si no se quedaban a vestir santos, la idea era que no desvistieran borrachos, pero no creas que eran relaciones muy, muy, muy amorosas, porque son relaciones de esta cualidad que no puedes coger a tu pretendiente porque eres pobre. ¿Qué Vamos, de- te pongo un ejemplo conocido. Ajá. Margarita Maza de Juárez y Benito Juárez. Margarita es una mujer que no era hija del señor Antonio Maza. Él la recoge en un arrebato de piedad. Pero pues el problema es que el señor Maza pues tenía otros hijos y pues a los otros hijos sí les dio su dote y toda la cosa. Pero a la recogida pues no le dio nada, le dio puro violín. Entonces, Margarita, como recogida, no tiene tampoco la posibilidad de irse a un convento, eso es carísimo. Ser una monja coronada, no, hombre, eso era una inversión de a de veras, o sea, como si fueras universidad de superlujo. Y entonces decide aceptar a Benito Juárez, no por amor, sino porque es el único que acepta casarse con ella sin dote. Y los dos salen ganando. Juárez, feo e indígena, se casa con una mujer blanca y eso le da prestigio. Y la mujer blanca se aguanta un feo con tal de que no quedarse soltera, que eso era una desgracia, porque quedaría al final al garete. Oiga, Entonces, maestro, sí, es que ver, escuchándolo surgen varias dudas, ¿no? a ver, viene. La primera, usted me dice, Margarita Maza no era hija del señor Maza, sino que fue una recogida. Bueno, oficialmente podría haber sido así. En una de esas, efectivamente, podría haber sido una cana al aire del señor Maza, ¿no? Ajá. Mira, lo de la cana al aire es algo que no tenemos muy claro. Te cuento el chisme completo Por para que favor. veas. Margarita reconoció siempre que era recogida. Y doña Petra, la esposa de don Antonio Maza, no la recogió como si fuera hija adulterina, es decir, mostrenca, Ujú. es decir, de monte. No, 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 no. Ella sí la recogen en la calle y la crían bien. No la crían como si fuera una hija, obviamente, porque bueno, pues teniendo hijos propios, pues los recogidos y los centenados, pues están en un segundo nivel. Pero le tienen cierto cariño, le tienen cierto aprecio. Es decir, no, no, canita al aire no fue. Don Antonio Maza sí tuvo sus canitas al aire, igual que don Benito, ¿no? Por Ujú. ejemplo, don Benito, yo no sé cuántos tuvo, pero yo por lo menos le conozco 3 hijos de canita al aire. 2 antes de casarse con Margarita, una de ellas que se llamaba Susana, Ajá. eran Tereso y Susana, que los tuvo con una indígena. Y Susana se volvió loca, 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 pero loca de chiflada, de camisa de 11 varas y toda la cosa. Y él los entregó a que los cuidara a otra indígena a la que le pasaba dinero. Luego tuvo otro hijo, también adulterino, cuando andaban por Chihuahua. Allá en Chihuahua, pues, tú ves a las chihuahuenses y ves a doña Margarita, y perdón que lo diga yo sí cambiaba a doña Margarita por media chihuahuense. Ah, Digo, no es mala fe, pues, Oiga, pero a esto me lleva a lo siguiente. ¿Nunca hubo amor entre Margarita Maza y Benito Juárez? ¿No está investigado efectivamente si al final esta relación que comenzara como una relación de conveniencia, como usted lo está platicando, terminara en una relación efectivamente de afecto? la respuesta es sí, sí, pero no, o no, pero sí, sí. Perdón que conteste de una manera tan mensa, pero te explico. Si tú lees las cartas que se mandaban Margarita y don Benito, siempre hay en ellas un dejo de amor. Es decir, don Benito sí le escribe con cariño a Margarita y Margarita corresponde a sus cartas también con un dejo de cariño muy notorio. El único problema es que yo siempre he pensado, solo es mala fe lo que estoy diciendo, quiero que quede claro, que Benito Juárez no le escribía a Margarita en realidad y tampoco escribió los apuntes para mis hijos, a sus hijos, él escribía para la posteridad. Es decir, él tenía tal fascinación por sí mismo
que se inventó un personaje. Y ese personaje que se inventó era el que le escribía cartas de amor. En realidad, la relación es absolutamente oscura, porque él escribía por si otro leía las cartas. Ujú. Entonces, si a ti te agarran tu correspondencia amorosa y ahí le estás poniendo a la pareja que le jalas los pelos y le dices cosas horribles, quedará claro que eres un gandalla. Pero si tus cartas son impecables, siempre dirán, qué requete bueno será. Pero dígame, y para regresar, porque creo que cualquier gobernante tiene esta idea de que en algún momento, bueno, a excepción de Trump, que ya estábamos hablando, que tiraba sus documentos por el inodoro, pero la gran mayoría de los gobernantes tiene esta idea de que lo que escriba va a terminar siendo leído por alguien más en la posteridad o sus acciones. Y regresamos a los hospicios. Yo imagino que en su momento este impulso que le da Díaz a los hospicios en el país, pues no es necesariamente porque tenga este enorme interés de, como usted decía, de que los niños no sean devorados por las fieras, sino porque era parte de este, comillas, comillas, proceso modernizador en el que había entrado su dictadura hacia un país que se asemejara más hacia Francia que hacia otros países latinoamericanos. Efectivamente, lo que don Porfirio tiene en la cabeza no es hacer un acto de misericordia, sino que ya él es heredero de algo rarísimo. Los niños son los ciudadanos del futuro. Es decir, la idea de niño que hoy tenemos no rifaba en aquella época. En aquella época un niño era como un adulto enano. Y ese adulto enano tenía que servir a la patria. Y cambia todo. A las niñas, por ejemplo, ya no las enseñan a ser sirvientas y a los niños ya no los enseñan a oficios menores. Junto con el hospicio, en la época de Díaz, aparecen las escuelas de artes y oficios. Entonces los empiezas a canalizar a estos niños a que aprendan una nueva manera de actuar, una manera donde ellos se van a incorporar a la industria. Y si son mujeres, a los servicios, pero no a los servicios domésticos, sino a los servicios en las oficinas. Aprenden cosas modernísimas como mecanografía, como taquigrafía. Es decir, es un impulso modernizador que los va a cambiar a los niños. Es más, esos hospicios quedan ya no bajo el poder de la iglesia y bajo el control de la iglesia, sino bajo el control de dos instituciones que cobran este nuevo papel. El Estado, en la cual no me detengo por obvias razones, eso es muy simple, su administración y su presencia a través de recursos, y una cosa que surge como una novedad, la asistencia privada. Es decir, estos grupos de benefactores que están organizados y que adoptan algunos de estos. Mira, el ejemplo máximo, por lo menos en la Ciudad de México que yo conozco, es ahí en la calle de Córdoba, en la colonia Roma, Ajá. que es el edificio de la escuela donde llegaban los niños expósitos y aprendían a ser obreros. Entonces, maestro José Luis Trueba, nos quedamos en la asistencia privada, en la novedosa figura en ese momento del siglo XIX de la ayuda de particulares Ajá. en la manera en la cual se podía, pues obviamente, recoger y educar y poder ayudar a pequeños que hubieran sido dejados en la calle, ya sea a partir de que las clases bajas tenían ciertas necesidades o dificultades, o por el otro lado, como lo dijimos en un inicio, que las clases altas quisieran pues disfrazar u ocultar el desliz de alguno de sus miembros. Ajá, por supuesto. Fíjate que estas asociaciones nacieron también a partir de la idea de la cofradía, de estos grupos religiosos que apoyaban determinadas causas, perdidas las más de ellas, por supuesto. Vamos, como las damas de San Vicente de Paul, que estaban encargadas de llevar comida y sustento a los menesterosos, otras atendían a los presos y por supuesto también había las que se dedicaban a los hospicios. Estos hospicios, a pesar de todo esto que parece muy bien, estaban en unas condiciones que decías, no, gracias, mejor me quedo en la calle. Es decir,
eran lugares verdaderamente atroces, porque la miseria no se termina tan fácilmente a fuerza de regalos, a fuerza de donaciones. Hay veces que la gente, pues no tiene el codo duro, pues. Ujú. Entonces eran terribles. Solo para que te des una idea, en la mayor parte de estos hospicios, los niños estaban absolutamente cundidos de piojos. No, piojos, piojos, piojos. Ajá. Entonces, lo que hacían en aquella época para medio salvarlos era que los ahumaban con azufre, quemaban azufre y ahí los pasaban, lo cual pues debe de ser venenosísimo. Digo, yo no trato de no leer el azufre, pero me late que no es bueno y han de haber olido, pucha, No, olvídate. pero pues hay que considerar que, a ver, peina y rapa a cientos de niños en un hospicio, pues era no solo muy complicado, sino que era muy caro. No existían los shampoos y no existía la ivermectina, no existía la manera de poder combatir eso más que con remedios que hoy en día parecen salvajes, pero que Claro. en ese momento podían ser la única solución que se tenía a la mano. Exacto. Y es más, lo que acabas de decir es tan poderoso, Gonzalo, que te explica una frase popular, el pelón de hospicio. El pelón de hospicio era tal, no porque se hubiera quedado como yo a fuerza de naturaleza, sino era el cuate que se había cundido tanto de piojos que lo rapaban todo, lo dejaban como rana. El pelón de hospicio era un acto higiénico para la gente más pobre. Mira, te lo comparo y esto te va a dar una idea. En aquella misma época, las prostitutas más pobres también eran pelonas, porque era la única manera de quitarse liendres, de quitarse chinchulines, sobre todo del vello púbico y de las axilas. Es decir, lo que hoy para nosotros es un síntoma de algo común, en aquella época la lucha contra el vello corporal atravesaba a todas las clases pobres. Incluso don Porfirio llega a poner regaderas públicas, lo cual es una cosa fuera de serie. Y a todos los pelones de hospicio, o en vías de serlo, los sacaban y los llevaban a las regaderas públicas y los bañaban. Y los bañaban dos veces, con ropa y sin ropa. Es decir, con ropa para que se lavara la ropa y sin ropa para que se lavaran ellos, Qué porque barbaridad. además tenían una sola muda. El problema era cuando el hospicio se desbordaba, es decir, cuando ya no podían recibir más chamacos. Entonces lo que hacían era que los mandaban a la cárcel. En la cárcel de Belén, donde hoy está el Centro Escolar Revolución, Ajá. ahí en Avenida Chapultepec y Valderas. Sí, sí, sí. Enfrente, casi enfrente de Televisa, por ahí. Exacto, Ujú. exacto, exacto, exacto. Ahí en ese lugar estaba la cárcel de Belén. Y entonces cuando ya no entraban los niños en el hospicio, pues te mandaban a la cárcel. Y entonces en esa cárcel, pues lo mismo estaba el tigre de Santa Julia, el chalequero, el que traficaba con drogas. Escoge tú el crimen de tu preferencia, ahí lo tenían guardado. Y tenían ahí también a los niños y a los locos. Entonces, esos niños que llegaban allí a la cárcel, pues eran absolutamente perdidos. No, nadie, la cárcel no te daban de comer, te tenían que llevar, entonces al escuincle no le llevaba nada, porque pues ya estaba en la calle. Entonces, era una situación escalofriante para los niños. Era un fracaso absoluto del Estado. Y lo más serio es que es un fracaso que hemos realizado, no me vayas a preguntar cuántos esfuerzos, algunos de gran valor, como la creación del INPI, ahora DIF, Ujú. de gran valor, pero no hemos logrado resolver el problema. Es decir, tú y yo, cada vez que salimos a la calle, bueno, cuando nos aventuramos a hacerlo, ves a los niños pidiendo limosna como en aquella época. Incluso en la época de don Porfirio, la trata de niñas de la calle era de lo más común. Hay un libro terrible de aquella época que se llama Los Piratas del Boulevard, Ujú. que escribió Heriberto Frías, que son sus crónicas
de la calle de Plateros, que era la calle más fifí, es decir, Madero, lo que hoy es Madero. Y entonces en esta calle él te habla mucho, tiene varias crónicas sobre los niños y te dice que las mendiguillas, así les dice, de 10 y 9 años, ya eran las amacias de los ladrones de aquella época. Eran las mendiguillas que le sonreían a los paseantes para que se las llevaran a un hotel. Es decir, había una crisis en el hospicio, una crisis en la penitenciaría, y de pilón en la calle la cosa estaba de la mismísima riata. Perdón por la palabra, pero no se me ocurre otra. Digo, para definir esto tan atroz. O sea, Está es bien, atroz. maestro, se entiende el contexto. Sí, estaba atroz. Y los niños lo que hacían era, en el mejor de los casos, mendigar copas en las cantinas cercanas para andar borrachos. Curiosamente, se va a intentar resolver esto hace 100 años. Hace 100 años, y lo digo con una precisión absoluta, es cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, que está cumpliendo este año su centenario, y no es cierto, fue el año pasado, está cumpliendo 101 años. Entonces, la SEP empieza a crear nuevos albergues con el interés de que funcionaran. El único problema era que la idea era buenísima, los deseos eran mejores y los programas a lo mejor hasta eran sensacionales, pero no tenían un peso partido por la mitad. Es decir, es un país que acaba de salir de la guerra revolucionaria y por supuesto, pues todo está patas arriba. No será sino hasta la época de Cárdenas que esto más o menos va a funcionar. Y cuando digo más o menos, quiere decir que los albergues indígenas funcionaban, las casas del estudiante funcionaban, los hospicios eran más o menos regulares. Pero el problema no lo logramos solucionar de ninguna manera, por lo menos en el siglo XIX y en el XX. Y hoy es asignatura pendiente. Y vamos, yo creo que es una asignatura pendiente. Obviamente en México lo vemos en crecimiento y lo hemos visto de manera muy patente a partir de la pandemia, en donde mucha gente volvió a salir a las calles y que los niños se convirtieran en moneda de cambio para poder conseguir pues, la bondad, la benevolencia de los transeúntes, de los peatones y los automovilistas, tratando con ello de sacar efectivamente cambio para la subsistencia, pero es un fenómeno que ha ido en crecimiento a nivel internacional. Apenas hace unos minutos el alcalde de Nueva York dio a conocer que van a hacer un plan para ayudar y sacar de las calles a la gente sin techo, sin casa, los famosos homeless allá en Nueva York. Ajá. Entonces estamos viendo que los intentos y los esfuerzos que se tenían desde el siglo XIX pues no han No, logrado rendir los resultados necesarios, no solo en México, sino no, en muchas no. otras partes del mundo, maestro. Sí, digamos que salvo el caso de Europa del Norte, ahí la cosa parece que está muy bien. En el resto del planeta está más o menos amolada. Y hay lugares peores, ¿eh? No. Eso no quiere decir que nos consolemos, Ajá. porque el problema sigue y lo tenemos que resolver. Pero si tú te asomas a África, a las zonas pobres de Centroamérica, híjole, te da terror. Hay un periódico que yo leo mucho, que bueno, a mí me parece el mejor periódico latinoamericano, digamos, de Guatemala para abajo, que se llama El Faro. Ujú. Es un periódico maravilloso. Es tan bueno que sus artículos los reproduce New Yorker. Tan bueno Es decir, que Nayib Bukele está en un ataque continuo contra el Faro a partir de su objetividad. exactamente, es un periodicazo. Bueno, lo que han publicado sobre niños, te iba a decir que se me para el pelo, pero no hay sustancia. Se me paran las barbas y los bigotes. Vamos, el promedio de lo que leía yo en el Faro, y esto te da una idea de la magnitud, es que los niños a los 9 años ya son reclutados por la Mara en Vaya. cualquiera de sus variantes. Me da igual si es sicario o cualquier cosa. No hemos logrado resolver este problema prácticamente en ningún lado. Y eso es un fracaso social grande, 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 grande. O sea,
yo los veo en la calle y siento que fracasamos. Maestro José Luis Trueba, pues nos quedamos con esa asignatura para la reflexión este fin de semana. Qué gusto haber compartido con usted estos minutos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¡Un abrazote! ¡Grande, grande! Ay, ¡Grande, grande! qué gusto ver a gente tan positiva en una mañana de viernes como esta. Voy